David Cano, director general en AFI Inversiones Globales. David, buenos días, Hola, bienvenido. ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿En qué punto estamos? Bueno, yo ¿Nos vamos tranquilos de verano? Sí, toquemos madera para que no se nos tuerza, pero es verdad que la economía mundial sigue creciendo, es verdad que Estados Unidos modera su ritmo de crecimiento, modera la inflación, nos gustaría que fuera un poco más rápida, pero parece que a la vuelta del verano tendremos ronda de rebajas de los tipos de interés y sobre todo lo que mejor está yendo son los beneficios empresariales, que están consiguiendo crecer de nuevo en media, porque hay diferencias entre compañías, pero a tasas del 8 o del 10%. Seguramente esa es la parte más, más favorable del entorno económico, cómo están creciendo los beneficios empresariales. A partir de aquí, bancos centrales pueden echar el freno de emergencia. ¿Podemos ver un freno de emergencia antes de fin de año? Pues Bueno, parece que la inflación va a repuntar. Sí, lo que sucede es que seguramente los niveles de tipos de interés que tenemos, perdón, cuando los pusieron los bancos centrales es porque la inflación estaba muy alta y no había avisos de que se fuese a moderar. Es verdad que la inflación va a repuntar, ¿eh? El efecto base interanual, por ejemplo, de las materias primas es muy, muy importante, pero los tipos están en zona restrictiva y por lo tanto lo que sí que tiene sentido es hacer una especie de ajuste fino, bajar una o dos veces, compensando, como digo, la subida de septiembre o la subida que tuvimos en mayo, junio del pasado año. Sería eso, sería más bien un fine-tuning de anteriores elevaciones de los tipos de interés que no tanto un proceso de muy fuertes bajadas de tipos de interés. A partir de aquí, ¿qué tiene que mirar el inversor? Porque tiene mucho ganado. Sí, Y el bueno, riesgo de perder una parte de lo ganado es importante. sí, yo creo que tiene que mirar, como comentaba, los beneficios empresariales. Al final, el motor de la renta variable siempre deben de ser los beneficios y esa es la parte que está funcionando francamente bien. La capacidad que están teniendo las compañías de absorber la inflación, incluso de trasladar precios finales en algunos casos y sobre todo la relajación que estamos observando en los costes financieros y eso seguramente va a continuar, ¿no? Yo creo que debemos fijarnos mucho para el inversor en renta variable, como digo, en los beneficios empresariales y para el inversor en renta fija que ese repunte de la inflación no sea excesivo y sobre todo que los bancos centrales no nos cambien el discurso como nos lo cambiaron el pasado año a peor, digo, en septiembre y eso sin ninguna duda generó volatilidad. No se podía ser el problema que a la vuelta del verano los bancos centrales modificaran de forma intensa su discurso. Y luego, evidentemente, pues la geoestrategia, ¿no? Esa que siempre sigue ahí con un montón de factores de incertidumbre, aunque es verdad que bueno, pues parece que los mercados financieros han aprendido a convivir con ese factor de riesgo. ¿También van a aprender a convivir con el Biden que acabamos de descubrir? Bueno, yo creo que no, ¿no? Al final, de una u otra forma, el mandato de Biden va a terminar. Yo creo que eso el mercado lo tiene bastante descontado y lo que sería importante es que no se abriera un periodo de excesiva incertidumbre sobre quién va a ser el candidato y demás, ¿no? Yo creo que también este factor de riesgo y los cambios políticos que estamos asistiendo, ¿no? Que vamos a ver también en el Reino Unido. Bueno, yo creo que ese no es el factor que de momento está condicionando en exceso los mercados. ¿Te preocupa Trump? Bueno, lo que nos puede preocupar es la potencial incertidumbre sobre las medidas que va a tomar, ¿no? Y si va a generar más ruido que el que pudo generar en el anterior mandato. En principio es la falta de certidumbre sobre cuáles pueden ser sus medidas. Trump ya fue presidente de Estados Unidos desde un punto de vista económico, que es lo que tal vez nos puede afectar más a la evolución de los mercados financieros. Bueno, la economía sigue con un ciclo expansivo y no debería generar una excesiva volatilidad. Bueno, tengo aquí el nuevo libro de David Cano, Fundamentos de Economía Financiera, Gestión de Carteras y Finanzas del Comportamiento. ¿Qué viene a aportar al debate, sobre todo de las finanzas del comportamiento y cómo viene a afectarle al inversor? ¿Qué le puede aportar al Muy bien. inversor? Efectivamente, el libro tiene dos partes bien diferenciadas. La primera es más rigurosa, más científica, más de matemáticas, que creo que está bien. Yo creo que en ocasiones se piensa mucha gente que los mercados financieros es una panda de ludópatas aleatorios, y no digo que en algunas ocasiones no sea Sí, así. te lo iba a matizar. Pero también tiene unos fundamentos, ¿eh? Y hay unas fórmulas y hay algo que a medio y largo plazo funciona. Y eso es lo que pretendo hacer en la primera parte, que puede llamar un poco la atención, pero son fórmulas matemáticas. Y en la segunda parte, efectivamente, es ese comportamiento humano, es ese sesgo de la aversión a la pérdida, esa sobrereacción que existe en los mercados financieros. Y me parecía que era interesante hacer ese contraste, ¿eh? Frente a un rigor matemático muy fundamental que puede funcionar a medio y largo plazo,
un componente emocional que sin ninguna duda tenemos que conocer cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la mente del resto de las personas que están en los mercados financieros, porque los movimientos a corto plazo de los mercados muchas veces pesa mucho más el componente emocional que el componente racional. Sí, vemos en las carteras 60-40, ¿no? Renta variable, renta fija, ¿cuánto pesa 60-40, ¿no? Ese algoritmo, esa previsión a través de los números y el comportamiento, ¿dónde pondríamos cada uno? Muy buena pregunta. Pues yo te diría que a corto plazo seguramente pesa muchísimo más el componente emocional. Es decir, a un día, a una semana, a un mes, a 3 meses, igual pesa el 90% del componente emocional. Pero si nos vamos a horizontes temporales más largos, ¿qué es largo plazo? 5 o 10 años, al final son las fórmulas matemáticas y es los fundamentos de economía financiera. Por eso es importante que el inversor sepa cuál es su horizonte temporal, porque su horizonte temporal es corto plazo, debe ser mucho más consciente del componente emocional. Si su horizonte temporal es más medio y largo plazo, que se olvide de la volatilidad de corto plazo y que atienda a los fundamentos. ¿Cuánto se pierde por culpa de ese comportamiento, esa sensación de aquí va a pasar algo, aquí va a pasar? ¿Cuánto se pierde por no controlarnos? Sí, bueno, por no tener la mente fría. Exacto, hay estudios que hablan incluso del 80 o el 90%, ¿no? Digo, no que se pierda el capital, sino que pierdes el 80% de la potencial revalorización. Al final los mercados financieros tienden a subir mucho después de que los mercados hayan caído mucho. Y esa secuencia se suele producir. Los mercados suben poquito a poco, de repente caen mucho y es ahí cuando luego se recuperan mucho. Pues bien, la evidencia empírica es contundente. Los inversores tienden a vender cuando el mercado ha caído mucho, por sesgo de aversión a la pérdida, porque nos asustamos y demás. Y por lo tanto... Bueno, la pérdida ya la tienen. Sí, exacto, pero dices, bueno, esto va a perder más, huyes, ¿no? El ser humano ante la más mínima temor de riesgo, huye. ¿Y cuándo tendemos a huir? Precisamente después de haberse producido esa fuerte caída y por eso normalmente nos perdemos las fuertes subidas, porque tendemos a vender en el peor de los momentos. Claro, ahí es donde hay que buscar técnicas, disciplina, para tratar de evitar sufrir esas pérdidas. El otro día hablaba con un amigo que tenía, yo no tengo acciones por limitaciones de CNMV y demás, prefiero no comprar nada. Y entonces me enseña, yo no tengo, entonces me enseña aquí en una aplicación todo lo que tiene. Entonces empiezo a tirar así el scroll hacia abajo y le digo, pero tío, pero bueno, que tenía una cartera de inversor que dices, y además iba ganando lo que no está escrito. Y yo le dije, oye, ¿tienes stop loss? Y me dice, no. Y digo, ¿sabes qué es lo único que va a contener el stop loss? Que tú digas, espera. Bueno, y decía, que no estuve hace tiempo, tío, que tenía mucho dinero ahí, Y dice, no, porque prefiero ir viendo yo. Y dije, madre mía, el castañazo que se puede dar. Es decir, ¿hasta qué punto stop loss, tener un asesoramiento independiente que te pueda decir, suéltate, desengánchate, que estás ahí cogido a eso que decías, que nunca iba a perder y que lo va perdiendo? Es decir, ¿hasta qué punto nos tenemos que poner límites, aunque vayan contra nuestra razón, en un momento en el que decimos, es que era mi niña bonita esta acción, llevo ganado, claro, él lleva en la cabeza tanto beneficio que no quiere soltarse de eso, está enganchado a eso. Bueno, hay que buscarse algo de fuera, ¿no? Pues eso es un poco lo que trato de contar en la primera parte, en el componente más racional. Lo que sucede es que cuando lo contamos, sobre todo a los que son menos expertos tal vez, pues les parece o aburrido o excesivamente teórico. Pero está claro que al final, a medio y largo plazo, en los mercados financieros también hay que tener una disciplina, hay que tener un método, hay que tener unos fundamentos. Y por lo tanto, lo decimos desde la experiencia y es un poco lo que pretendo contar en el libro. Pero es verdad que mucha gente dice, bueno, eso no funciona, yo tengo mi propio método, yo tengo mis propias cosas. Pero empieza mal, ¿eh? ¿Qué sabéis vosotros los economistas? ¿Qué sabréis vosotros los profesionales? Yo tengo un método y el mío funciona mucho mejor. Bueno, pues oye, evidentemente son dos formas diferentes de pensar. Si les funciona... bueno, pues estupendo, pero es verdad que la evidencia sobre el funcionamiento de esa tipología de métodos, bueno, no es demasiado favorable. Alguno dirá que tampoco los métodos de los profesionales son infalibles, porque también sufrimos pérdidas, porque también sufrimos volatilidad y demás. Pero más limitados, pero es que el problema está en perderlo todo. Y hay un método, y hay un proceso, y hay una serie de reglas que, insisto, para muchos les puede parecer burocrático, para muchos les puede parecer... Bueno, pues que es necesaria esa disciplina y es necesario ese control y ese rigor.
Para un no matemático, la primera parte de matemáticas le puede asustar. No, claro, digo matemáticas porque son formulitas, ¿no? O sea, hay Sí, fórmulas pero ahí la gente se empieza a asustar, ¿eh? Le empieza a subir ahí el Bueno, calorcillo. eso ya es lo que tendríamos que ¿Puede un no discutir. iniciado enfrentarse? Yo creo que sí. No hace falta ser graduado. Yo creo que sí, efectivamente. ¿eh? No digo matemáticas porque es verdad que hay fórmulas, pero no son ecuaciones diferenciales ni integrales logarítmicas. ¿eh? Al final son sumatorios, son cocientes, son multiplicativos. O sea, no es... Pero bueno, pero hay números y fórmulas y sí me gustaría advertirlo. Y no es tanto un manual de lo que son las acciones, de lo que son los bonos. O sea, eso teóricamente sí hay que saberlo. Quiero decir, igual es más necesario saber algo ya de qué son los activos financieros que no tanto de las matemáticas. O sea, que no se asuste aquel que diga que las matemáticas le dan miedo. Pero sí que es verdad que si alguien no distingue una acción de un bono, pues entonces este libro igual se le queda un poco largo. Pues David Cano, enhorabuena por Fundamentos de Economía Financiera, Gestión de Carteras y Finanzas del Comportamiento, que tienen aquí. Entiendo que lo pueden comprar en cualquier sitio prácticamente. Deberías, efectivamente. Ahora mismo. Y aquí tienen de uno de los, permítemelo, de los mejores economistas que tenemos aquí en España, que sin duda hay que leerlo. Hay que leerlo porque estamos hablando de David Cano, que, os lo repito, y está aquí, es verdad que está aquí, pero yo lo conozco de hace muchos años y es uno de los mejores economistas que tenemos en nuestro país, por lo que hay que escucharle y leerle. Muchas gracias por tu generosa definición. Muchísimas gracias. Gracias, David. Buen día y buen negocio. Gracias, hasta otra.